Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Madrileña, muy buenos días, bienvenida. Bueno, decíamos que el pacto PSOE-Podemos cotiza hoy al alza, por lo menos más al alza que ayer. Bueno, esto es lo que pasa, lo que ocurre cuando la aritmética parlamentaria no permite de una manera clara la formación de un gobierno, que todas las hipótesis están abiertas ahora mismo, y es que realmente están abiertas, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Pero en 2 días acaban las rondas con el Rey, habrá que proponer un candidato. ¿Será Rajoy el candidato propuesto? Yo estoy segura que va a ser Rajoy el candidato propuesto, por una razón, porque es el candidato al que corresponde formar gobierno por la diferencia enorme que ha habido de votos con el segundo, con Pedro Sánchez en este caso. Es que Rajoy ha sacado 1.700.000 votos más que Pedro Sánchez y tiene 30 escaños. Es mucha diferencia y por tanto es evidente, vamos, yo lo veo muy claro, aquí sí que no tengo duda que el encargo de formar gobierno le corresponde a Rajoy. Cosa diferente es que luego finalmente consiga el número de diputados suficientes para poder hacerlo. ¿Y cómo se debe sentir ahora mismo Mariano Rajoy sabiendo que se va a someter a una sesión de investidura que va a perder, a una sesión de investidura que posiblemente también va a perder? ¿Cómo se encaja eso? ¿Cómo se lleva eso? Hoy todos los articulistas coinciden en decir que Rajoy está noqueado. Sí. Bueno, yo no creo que... Yo pienso que la situación de Rajoy tiene más que ver con su propia forma de ser. Él es una persona que es muy responsable, es introvertida, obviamente, y yo creo que él ahora, no sé cómo se siente, esto es algo... Cuando nos vemos en una situación de este tipo, esas cosas solo las sabe uno. Pero yo pienso que él, en el fondo, tiene que ser un poco frustrante, quizá, pues ver que se ha estado realizando una labor de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchísimo trabajo durante 4 años de gobierno, una labor que además se ha visto recompensada con un resultado bueno, porque nosotros, España hace 4 años era un país que estábamos desahuciados, era un país que íbamos a ser intervenidos, como Grecia, como Portugal, como Irlanda, y gracias a Rajoy y al gobierno de Rajoy, pues nosotros estamos ahora en una situación buena. Entonces, digo yo, tiene que ser un poco frustrante cuando tú dices, yo he hecho las cosas de una determinada manera, ver que, sin embargo, pues ahora está en una situación en la cual es muy difícil la formación. Gracias al gobierno de Rajoy, gracias al esfuerzo de los españoles, al gran sacrificio que hemos hecho todos, ¿no tiene la sensación de que lo ha fiado todo a la economía, se ha olvidado de hacer política y que no se han cumplido sus pronósticos, que él había imaginado un escenario que luego no ha sido así? Yo creo que hemos estado tan ocupados en mejorar la situación del país, en evitar ese rescate, en ponernos a la cabeza de Europa, como ha ocurrido, en creación de empleo, en crecimiento económico, que quizá no hemos dedicado tiempo a salir de los despachos a explicarlo. Creo que eso ha ocurrido. Luego yo también creo que al Partido Popular la corrupción nos ha pasado una factura terrible. Esa factura, por ejemplo, que no ha pasado en Andalucía, que no la pasó con el asunto de los ERES, a nosotros es evidente que la corrupción nos ha perjudicado muchísimo. Y creo que la combinación de ambas cosas, pues probablemente es lo que ha hecho que el Partido Popular se vea ahora en esta situación de, habiendo gobernado bien, y creo que eso lo reconocen muchos españoles, pero no hemos tenido el número de votos que nos vaya a permitir de una manera clara gobernar, aunque yo la esperanza no la pierdo. Creo que hay que ser optimista y que hasta el final hay que esperar que ocurra lo que la mayoría de los españoles han querido que ocurriera. Pero da la sensación de que Pedro Sánchez está tendiendo puentes a diestro y siniestro, a Podemos, a Ciudadanos, a los independentistas, y en cambio Mariano Rajoy está encerrado en el despacho. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, más que tendiendo puentes, lo que está haciendo principalmente es negar al principal partido, al partido que ha sacado más votos, como he dicho, 1.700.000 más que él, nos está negando la posibilidad siquiera de formar gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que en democracia lo más importante es el diálogo. Si precisamente los ciudadanos reclaman que estamos en un nuevo tiempo, que hay que hacer las cosas, la nueva política, el diálogo, y resulta que el señor Pedro Sánchez lo que está haciendo es poner una línea roja y decir que con el Partido Popular ni siquiera habla, es que ni siquiera quiere hablar. Es decir, yo ya no digo apoyar o acordar, es que no quiere ni siquiera hablar. A mí esto me parece una actitud de Pedro Sánchez completamente antidemocrática. ¿Es una reedición del Pacto del Tinell? Totalmente, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo pensé, porque en los últimos tiempos pues hemos visto ese discurso de queremos hacer una nueva política, esa nueva política que piden los ciudadanos de diálogo,
de llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, en campaña me comprometí que aunque tuviera mayoría absoluta, me comprometí a llegar a acuerdos, porque creo que los ciudadanos nos están pidiendo a los políticos que lleguemos a acuerdos y el resultado electoral lo dice claramente. ¿Por qué Pedro Sánchez se niega siquiera a hablar? Hablar, ya no digo yo acordar, me parece una irresponsabilidad y algo que demuestra un talante bastante poco democrático. ¿Y no cabe hacer también autocrítica, pensar que tal vez el Partido Popular, bueno, pues tiró demasiado del rodillo de la mayoría absoluta y no intentó pues generar mayorías, tender puentes, buscar consensos, y eso le está pasando factura? Bueno, yo efectivamente siempre hago autocrítica. A mí hacer la autocrítica es algo que no me cuesta nada porque creo que la tenemos que hacer por naturaleza y probablemente nosotros... Es verdad que cuando tienes mayoría absoluta uno tiene tendencia a... Buscas el acuerdo, pero a la mínima dificultad pues tiras de tus votos. Pero esto es algo que no solamente le ha pasado al Partido Popular, le pasó también al Partido Socialista cuando ha estado gobernando con mayoría absoluta, que ha sido hace bien poco. Desgraciadamente la mayoría absoluta tiene eso. Yo por tanto creo que el poder gobernar en minoría, que es algo que se hace en muchísimos países europeos, prácticamente en todos, es algo que es bueno y que además pues permite y facilita el poder llegar a esos acuerdos, pero hay que tener voluntad de querer acordar. Claro, si tú de entrada dices, mire, yo es que no solamente no voy a acordar, sino es que ni siquiera me siento a hablar, es como si yo me negara, por ejemplo, ya no a llegar a acuerdos, sino es que yo con la alcaldesa de Madrid, como es de otro partido, es que no quiero hablar con ella. Claro, es que a mí me parece que esto es una irresponsabilidad y eso lo que demuestra es que Pedro Sánchez en lo único que está pensando, en lo único, es en yo quiero ser presidente del gobierno, porque es que si no soy presidente del gobierno probablemente mi futuro político se termina pasado mañana. Y a mí, insisto, me parece que esto es algo que no es presentable. Él tiene la obligación de sentarse a hablar con todos. Creo que todos los líderes políticos tienen que hablar entre sí y establecer efectivamente cuáles son las líneas rojas. Y luego ya veremos si hay acuerdo o no, pero eso de negarse de entrada, yo con estos señores del PP no me siento ni a hablar, me parece, como digo, que demuestra escaso talante democrático. Usted gobierna con el apoyo de Ciudadanos. Hoy Albert Rivera dice en ABC, compañeros, si podemos recuperar esa portada, que no solo es sumar, no solo es hacer cuentas, también es tener un proyecto de país. Y se pregunta qué proyecto de país tiene Pedro Sánchez. ¿Qué cree que va a hacer en la actual coyuntura, sabiendo que tal vez Pedro Sánchez tenga el apoyo de Podemos, Ciudadanos? Usted que les conoce y son socios de gobierno. Bueno, si yo no sé lo que va a hacer Rajoy, mucho menos lo que va a hacer Ciudadanos. Ciudadanos puede hacer cualquier cosa porque Ciudadanos a mí me ha apoyado en el debate de investidura para gobernar, aunque luego también es verdad que en el día a día pues los temas importantes los estamos sacando, pero luego hay muchas veces también que Ciudadanos vota con el Partido Socialista y con Podemos. Pero es que en Andalucía Ciudadanos está apoyando al Partido Socialista, por tanto yo creo que ahí caben todas las posibilidades. Sí creo más que Ciudadanos, y sobre todo Albert Rivera, como líder de Ciudadanos, están pensando efectivamente más en un proyecto de país, en un proyecto político. Yo creo que en el Gobierno de la Nación, en el Parlamento de la Nación, en las Cortes, Ciudadanos va a apoyar aquello que tenga más que ver con su proyecto político. Y creo que el proyecto político de Ciudadanos, en muchas cosas, es más coincidente con el proyecto del Partido Popular que con el del Partido Socialista, sobre todo porque ya no hablamos del Partido Socialista, hablamos el PAC, Partido Socialista Podemos. Es decir, hablamos de lo que tanto hemos dicho durante la campaña electoral que iba a ocurrir, que Pedro Sánchez decía, yo jamás pactaré con los populistas, jamás, jamás. Bueno, pues ese jamás, jamás le ha durado 2 telediarios, como quien dice. Es decir, Pedro Sánchez ha estado mintiendo a los españoles durante toda la campaña electoral porque es evidente que él está buscando y propiciando el pacto con Podemos. Veremos finalmente si ese pacto se materializa, porque eso supondría o bien que Pedro Sánchez traspasa esas líneas rojas del referéndum catalán, el apoyo al independentismo en Cataluña, o bien si Podemos, pues como ahora ya son socialdemócratas, pues a lo mejor dan una vuelta de tuerca más y se adapta a Podemos a lo que dice el Partido Socialista, lo veremos. ¿Qué dirá Susana Díaz? ¿Qué cree usted que dirá la baronesa andaluza? Yo no creo que esté muy contenta. No creo que esté muy contenta porque creo que Susana Díaz es una persona que tiene unos principios, tiene una ideología que es socialista, pero tiene unos principios y tiene una idea de España como nación, la unidad de España, la soberanía nacional, que significa que los españoles, todos los españoles, decidamos sobre nuestro futuro. Tiene una idea del respeto a las leyes,
de la libertad de los españoles, y creo, a mí me da la impresión de que muy contenta no debe de estar. Tengo que hacer una última pregunta, luego cederé la palabra a mis contertulios. También hablaremos de Madrid, de la Operación Wanda y de muchas más cosas. Usted está en todas las quinielas. Si de repente dicen, bueno, vamos a permitir un gobierno del Partido Popular en minoría, pero no con Rajoy, tiene que ser otro el candidato a la investidura. Y sale usted, sale Feijóo, la vicepresidenta. Lleva fatal eso de las quinielas, ¿verdad? No le gusta verse en esas quinielas. No, la verdad que no. Se autodescarta siempre. Yo me autodescarto, pero primero porque no quiero estar en ninguna quiniela de nada, porque yo estoy gobernando la Comunidad de Madrid, que para mí es una responsabilidad enorme, además muy satisfactoria, y estoy exclusivamente centrada en eso. Y porque además es verdad que lo de las quinielas, que yo lo entiendo, pues al final a lo que lleva es a que la gente piense, uy, estos andan enredando por querer estar. Yo no quiero estar absolutamente en ningún sitio que no sea la Comunidad de Madrid, donde estoy encantada de representar a todos mis conciudadanos y donde además creo que estamos llevando a cabo una política de cercanía a la gente, de hacer cosas que de verdad ayudan a las personas, el abono transporte joven que hemos aprobado, hemos creado una agencia de vivienda social, hemos bajado las tasas universitarias, estamos haciendo muchas cosas de las que de verdad las familias notan cuando llega el fin de mes. Todo eso creando empleo, además. Bueno, pues son 7 meses de gobierno ya, enseguida haremos balance, pero déjeme un inciso, un paréntesis, me tengo